Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. No olvide traer su Biblia. Si viene a la iglesia, traiga su Biblia. Si no tiene una Biblia, vaya a la cruzada, cómprese una en nombre mío. Le darán un 10% de descuento. 27, capítulo 27, versículo 22. Leo como está escrito entonces en el nombre poderoso del Señor. Pero ahora, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, le dice el apóstol Pablo a los que estaban ahí en esa barca, en esa navegación, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dígame a eso. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Cierre sus ojos un momento y oramos al Señor. Señor, te damos gracias por la bendición de tener tu palabra aquí frente a nuestros ojos. Yo le pido, Señor, que hoy día al exhortar tu palabra, tu maravillosa presencia me cubra, Señor. Tu maravillosa presencia haga, Señor, en mi interior como aquellos ríos de agua viva, Señor, que brotan para vida eterna. Permita usted, Señor, que a través de tu palabra usted discierna la intención de cada corazón en este lugar, en nuestras vidas, en mi vida, Señor. Tú sabes perfectamente la condición en la que todos nosotros nos encontramos. Te pedimos, Señor, que con el mismo gozo que adorábamos, que con el mismo gozo que orábamos, que con el mismo gozo que ofrendábamos, hoy día con ese mismo gozo recibamos tu poderosa palabra. En esta hora te lo pedimos, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El título del sermón de hoy día se llama ¿De quién soy y a quién sirvo? ¿De quién soy y a quién sirvo? Y aquí vemos nuevamente al apóstol Pablo. Bueno, él es uno de los protagonistas de este libro de Hechos de los Apóstoles. Es un apóstol que fue llamado de una forma diferente a comparación de los otros que estaban ya elegidos, de los 12. Muchos de esos 12 caminaron con Jesús, conocieron a Jesús, durmieron, despertaron, desayunaron, cenaron, tomaron tecito, conversaron, abrieron su corazón con Jesús, lo tocaron, lo abrazaron, lo besaron a Jesús. Pero este apóstol tuvo la maravillosa experiencia de que el mismo Cristo resucitado apareciera en el camino cuando iba de camino a la persecución de los cristianos, de estos que también habían creído en Jesús. Por eso se llamaban cristianos, seguidores de Cristo. Y el apóstol en ese proceso comienza algo maravilloso en su vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo maravilloso cuando viene a nuestras vidas? ¿Sí? ¿O cree que todo es penuria en el Evangelio? No, claro que no. Si son cosas maravillosas las que ocurren. ¿Ah? No hay grito de plata tampoco. Pero sí hay gozo en el corazón de saber que hemos sido restaurados, rescatados, reconciliados. Y hoy día podemos tener libertad para adorar al Señor, para amar al Señor y para servir al Señor. Bueno, el apóstol comenzó a experimentar una nueva aventura en su vida. Ese celo ardiente que tenía por la ley, por la religiosidad que él vivía, de pronto el Señor la transformó a su favor, porque el Señor hace eso con nosotros. Esos dones, esa gracia, ese talento que todos nosotros tenemos, esa pasión que nosotros tenemos, de una otra manera lo usa como un trampolín para que el nombre de Jesucristo sea exaltado, sea propagado el Evangelio. Y el apóstol Pablo comienza un viaje misionero. Bueno, fueron 3 viajes misioneros los que él emprendió, pero de una otra manera estuvo el apóstol Pablo guiado por el Señor, guiado por su espíritu para poder caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué importante es caminar en la voluntad de Dios? ¿Usted sabe que esa es la ruta más segura que el cristiano puede tomar? La ruta más insegura son los deseos de mi corazón, los pensamientos que yo tengo, las decisiones que yo tomo o cómo yo las tomo. Esos son los caminos peligrosos que el cristiano puede andar. Pero la ruta más segura, el camino correcto para que el cristiano ande, es la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, el apóstol comenzó a caminar
de una manera diferente y él muchas veces en sus cartas animaba a los creyentes en las diferentes localidades en las cuales él escribía, le decían, no caminen en la carne, caminen en el espíritu. Y si hoy día nos preguntásemos qué guía nuestra vida, ¿qué responderíamos? ¿Nos guía realmente el espíritu o nos guía la carne? Bueno, pero eso es prédica para otro domingo. Entonces, lo que hoy quiero compartirles a través de esta experiencia que tenía el apóstol Pablo, que tuvo el apóstol Pablo, que obviamente ayudó a la iglesia, ¿ah? Nos ayuda hoy día a nosotros, en este año 2025. ¿Cómo el mensaje del Evangelio tomó tanta fuerza que hasta 2000 años después el Señor sigue vigente con sus planes y sus propósitos eternos? Y el apóstol Pablo tenía un plan y tenía un propósito eterno en su vida. Y en esta ocasión en la que nos encontramos, el apóstol Pablo junto a varios hombres, la Biblia especifica que eran 200 y tantos hombres. Sale la cifra exacta por aquí, ya la voy a encontrar por ahí. Pero sale exactamente la cifra. Más de 200 personas que estaban ahí en esa nave. ¿Y sabe qué? Esto llevaban varios días navegando. Y yo más de alguna ocasión le he sacado a colación el huracán, ¿cierto? Euroclidón, que de pronto comenzó en medio de esta travesía. En medio de esta navegación se levanta un gran huracán llamado Euroclidón, versículo 14 del capítulo 27. Entonces los vientos eran contrarios, las olas eran fuertes y todo el panorama, ¿sabe cómo estaba? Terrible. Terrible. Pero el Señor no iba a permitir que el propósito de Dios se detuviese por una tormenta. ¿Usted cree eso? Las tormentas son parte de la vida. Las tristezas son parte de la vida. De los altos y bajos, son parte de los procesos que usted y yo podemos vivir. En algunos, obviamente, tardará un poco más la tormenta. Mire cuántos días habían, eran semanas de tormenta, oiga. Si en un crucero, usted y yo que hemos mandado un crucero, si en un crucero se demoran meses en llegar a un puerto, imagínense en una simple embarcación. ¿Cuántos meses no eran? Muchos. Para cruzar el largo océano o los grandes mares. Y es verdad, a veces nos cuesta aceptar que por muy hermoso, glorioso que sea el propósito de Dios, Dios no va a quitar el sufrimiento en nuestras vidas. Dios lo permite. Permite el sufrimiento, el dolor, la tristeza o las pruebas en nuestra vida. Pero ¿sabe lo glorioso de todo esto? No quiero que pierda de vista de que hay un propósito de Dios. ¿Estamos? El contexto es la tormenta. En varias ocasiones yo le he hablado acerca de las tormentas. Tormentas que Dios permite, pero tormentas que también Dios está de una otra manera allí, permitiendo que nosotros las provoquemos. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que entendamos que aunque sea una tristeza, un sufrimiento, una tristeza, una prueba, lo que sea, de una otra manera, todas estas cosas colaboran con el plan que Dios tiene con nosotros. Entonces, es muy, muy importante que de una u otra manera el Hijo de Dios aprenda que en esta situación, en lo que usted y yo estamos viviendo, nada va a hacer que el plan de Dios se estanque. Nada. Nada. Aquí me soplan que eran 276 personas. Muchas gracias. Versículo 37. Y éramos todas las personas en la nave 276. Interesante, Lucas. Gracias. Entonces, nada nos va a derrumbar, sino que todo va a cooperar para el bien del creyente. Y se cumple lo que dice el mismo apóstol Pablo cuando él declara diciendo en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero no esta promesa no es para los que no creen, es para los que creen. Y principalmente para los que aman a Dios. Así dice la Biblia. Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así que esa palabra para la iglesia.
Entonces esto hacía varios días que estaban ahí viendo estos vientos huracanados, las tempestades, y de pronto la preocupación comenzó a golpear las puertas de su corazón. También el apóstol tuvo miedo, pues así inicia el mensaje. Vino el ángel del Señor, el ángel de Dios, de quien soy y quien sirvo. Le dijo, Pablo, no temas, no tengas miedo. ¿Cuántas veces han sentido que las tormentas han durado más de lo que uno espera? Y que uno abre las cortinas de su dormitorio y espera, Señor, que hoy día sea un buen día. Y a veces la cosa empeora. ¿Le ha pasado, no? Sí, que bueno, es de carne y hueso como yo entonces. Nos ha pasado, pues. Por eso es importante orar los unos por los otros. Porque su presencia nos sostiene, sus promesas nos sostienen, nos deleitamos en ella. Pero también las personas nos sostienen, la familia de la fe. ¿O no ha sido así, hermana Pilar, que la familia de la fe? ¿O no ha sido así, hermana Angélica, que la familia de la fe nos ha sostenido? ¿O no, Ricardo, que cuando está hospitalizado la familia de la fe está orando? Porque es así. Necesitamos seguir orando. Y qué lindo es el apóstol porque nos enseña no solamente de palabras, sino que de ejemplo. Tenía peso de Dios el hombre, el varón de Dios, el apóstol. Él nos enseña con el ejemplo, que a pesar de que nadie hizo caso a la recomendación que le dio, le dijo, por favor, no lo hagamos, le dijo. Así parte la historia. Ojalá que no, dijo, no lo hagamos. Pero esto, como tenían que llevarlo, jactarse de que llevaban al apóstol ya preso, le dieron nomás. Ay, Señor, Dios tenga compasión y misericordia de nosotros, que a veces el entorno es hostil, es difícil, es contrario, pero Dios está con su pueblo. Entonces Él nos enseña con el ejemplo que a pesar de que nadie le hizo caso a la recomendación, Él creyó en medio de esa navegación a la palabra del ángel, diciéndole no temas. Y mantuvo la calma y literalmente dice que mantuvo la confianza en Dios. Solo hubo pérdidas materiales. Solo pérdidas materiales. La nave, las cosas que iban dentro. Ellos mismos trataron de sacar las cosas, ¿para qué? Para que no fuera tan golpeado por las olas. Pero finalmente igual naufragaron. Qué lindo es Dios que guarda a sus hijos. Yo hoy quiero, frente a este contexto, quiero que pensemos en esta expresión hermosa, maravillosa que dice el Señor Pablo, que dice el apóstol Pablo a través del ángel. ¿Ah? Y que le dice a las personas principalmente, le dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Porque no quiero que enfaticemos en el mensaje en sí, porque es glorioso lo que Dios le dice. Pero es más glorioso lo que Él declara acerca de quién es su Dios. Por eso el mensaje se llama de quién soy y a quién sirvo. Lo primero que quiero resaltar es que usted y yo tenemos dueño. Usted y yo tenemos dueño. Le pertenecemos al Señor. ¿Usted cree que le pertenece al Señor? ¿Usted cree que es hijo de Dios? ¿Usted cree que tiene un Padre celestial? Yo creo que tengo un Padre celestial. Yo creo que tengo un Dios todopoderoso que me defiende, que me sostiene en los momentos difíciles, que me habla en los momentos de oscuridad, que cuando no veo salida el Señor pone un camino delante de mí. Yo creo en ese Dios. Y a ese Dios le pertenezco. ¿Y por qué le pertenezco? Porque Cristo murió por mí. Porque su Hijo, Jesucristo, su único Hijo, vino y derramó toda su sangre por usted y por mí. Y ese fue el precio de su salvación y fue el precio de mi salvación. Es por eso que usted y yo no le pertenece a su esposa, no le pertenece a su esposo, menos a su familia, menos a su trabajo, menos a su enfermedad. Le pertenecemos a Cristo el Señor, pues Él nos compró a precio de sangre. Entonces usted y yo tenemos dueño, y como somos parte de su propiedad, será el mismo Señor el que te defenderá, será el mismo Señor que te sostendrá, será el mismo Señor que te levantará cuando te hayas caído, será el mismo Señor el que te alentará con una palabra, cuando a veces nadie te llama, cuando a veces nadie te escribe, el Señor vendrá con su palabra y te dará
ánimo, pero no cualquier ánimo, será un buen ánimo. Yo sentí el buen ánimo del Señor esta semana. Es verdad que hay situaciones que te hacen llorar. Es verdad que hay veces te preguntas y la duda aparece y comienzas a preguntarte y no hay respuesta para ninguna pregunta que te haces. Ninguna pregunta tiene respuesta. Pero fiel es Dios que está con nosotros. Fiel es Dios que no nos deja. Fiel es Dios que no nos desampara. Y que estará siempre allí para sostenernos, para sujetarnos. Y cuando nadie te abraza, Él viene con su presencia y te abraza. Cuando nadie te dice yo te amo, el Señor te dice, hijo, hija, yo te amo. El día miércoles me llama un pastor. Y yo ese día ya no daba más, lo único que quería descansar. En la mañana siguiente, como estaba todavía en mi hogar, yo lo llamé por teléfono, le dije, mi pastor tenía llamada perdida suya. Me dijo, hijo, estuve orando anoche, me dijo, y Dios me dio una palabra para ti. Y lo único que me dijo, les quiero decir en el nombre del Señor, es que Dios no se ha olvidado de ustedes y que Dios los ama. Mi corazón se quebrantaba porque cuando uno más necesita escuchar esas palabras, el Señor se toma los medios que Él estima conveniente para hablarnos. Porque le perteneces. Porque no estás solo, no estás sola. Le pertenecemos al Señor. Él es nuestro dueño. Porque para usted, porque nosotros para Dios somos valiosos. Somos valiosos. Pablo sabía lo valioso que era para él. El apóstol sabía que había un plan en su vida establecido desde el inicio. Él sabía cuánto tenía que sufrir por la obra. Él sabía cuánto tenía que vivir por la obra. Él sabía. Para él este naufragio no era desconocido. Pero aun cuando sabemos que la situación puede ponerse color de hormiga, aún así la tristeza a veces nos embarga. Pero el apóstol sabía que había un gran plan en su vida. Usted sabe que Dios tiene un plan con usted. Usted sabe que Dios tiene un propósito con usted. Más triste sería no saberlo. Pero si no lo sabe aún, dígale a Dios, yo quiero saber para qué me ha llamado a este camino santo. ¿Para qué me ha llamado a esta iglesia local? ¿Qué debo hacer para servirte mejor? ¿Qué debo hacer para amarte mejor, Señor? Porque lo primero que Él quiere antes que le sirvamos es que le amemos. Y si le amamos, le servimos. Pero podemos servirle sin amarle. ¿Sabía usted eso? Podemos servirle sin amarle. Pero no podemos dejar de amarle y no servirle. Anote ese, publíquelo en su Twitter. Yo no sé si existe Twitter también. Pero Dios tenía un gran plan y un propósito. Y en medio de las tormentas Él necesitaba recordarle al apóstol. ¿Bajo qué circunstancia? Bajo la oscuridad de la noche. ¿Ah? Bajo la oscuridad de esta noche viene el ángel de Dios a hablarle, a susurrarle. La Biblia no especifica si lo despertó, si fue en visión o si fue en sueño. Este no era Jesús, era el ángel de Dios. Entonces, vino con una palabra de Dios para decirle, anímate, Pablo. Anímate, Pablo. Y le recuerda el propósito. Es necesario que compadezcas ante el César. Porque usted y yo somos una necesidad para Dios. Es necesario que sigas caminando. Es necesario que le sigas amando. Es necesario que le siga adorando. Es necesario. Este ángel fue enviado para fortalecer y bendecir la vida del apóstol. Y así es Dios. Dios puede tomarse de cualquier persona para bendecirte.
para animarte, para fortalecerte. Dios puede hacerlo de cualquier forma, de cualquier manera. El ángel de Dios visitó y prometió que Pablo iba a llegar a su destino. Dios le da el mensaje a través del ángel a Pablo y Pablo le da el mensaje recibido por el ángel a toda la tripulación. El Dios de quien soy, le dijo. Él necesitaba resaltar y recordar que en medio de sus mayores tormentas él no iba a estar solo. Quizás hoy día no vivimos tormentas como la que vive el apóstol Pablo, literales. Pero sí muchas veces nuestra barca parece que se hunde. Sí muchas veces hay cosas extras en nuestra barca que necesitamos ir sacando porque nos hundimos. Porque estamos desesperados y no sabemos qué hacer. Yo estoy completamente convencido, amados hermanos, que si usted y yo confiamos en el Señor, la palabra de Dios llegará de una o de otra manera al corazón del Hijo de Dios. Porque Dios siempre está listo para hablarle y para hablarme a mí. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño. Él es nuestro Padre y Él nos protegerá y nos librará de todo daño y de todo mal. Entonces, Él, el Señor, es nuestro dueño. Lo segundo, del Dios de quien soy y también a quien sirvo. Amados hermanos, debemos comprender que si le pertenecemos a Dios, es para algo. Es para algo. ¿Y sabe para qué lo que es? Para servirle a Él. Para servirle a Él. ¿Y cómo servirle? Lo mejor posible. No podemos ignorar que Dios tiene un propósito con nosotros, con nuestras vidas. Ya sea este propósito individual, porque hay propósitos individuales, ministerios, que Dios ha establecido en su vida y en mi vida. Que lo que yo hago, probablemente usted no lo haga, y lo que usted hace, probablemente yo no lo haga. Y esa es la riqueza del cuerpo de Cristo. Esa es la riqueza de la diversidad en el cuerpo de Cristo. Que si uno es la mano izquierda, el otro es la derecha. Que si uno es el pie izquierdo, el otro es el derecho. Y que todo en conjunto, en el mismo espíritu, avanza. La iglesia la hace avanzar. Porque cuya cabeza es Cristo. Y el mismo espíritu que mora en Cristo, mora ahora en usted y en mí. ¿Ya? Entonces, si Dios es nuestro dueño, a Él le debemos servicio. Hoy usted y yo somos esclavos del Señor. Pero bendita esclavitud. Porque esta esclavitud es en medio de una libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo conocemos a Cristo, somos verdaderamente libres. Pero por el amor que yo le tengo a Dios, ahora yo entiendo que como Él es mi dueño y Él pagó el precio, yo ahora le debo a Él toda mi vida. ¿Usted no siente que no le debe nada a Dios? Yo le debo todo al Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo y lo que seré, se lo debo y se lo deberé siempre al Señor. Porque Él es mi dueño. Por ende, en retribución, debo aprender a amarlo. Y delante de mi hermana Miriam hablaba en la oración acerca de cómo servir en amor. Porque por amor yo sirvo a Dios, no por una obligación. El servicio debe ser hecho con amor, pero por amor a Dios. Pablo sufrió por amor. Y mire, ¿sabe por quién? Por amor a Dios y por amor a las personas. Y no porque se lo merecieran, sino porque ni siquiera se lo merecían. Porque estas 200 y tantas personas ni siquiera se merecían, desde nuestro punto de vista, el amor de Dios. Pero para Dios, todas ellas eran importantes también. Pero más importante era aquel hijo que iba en esa navegación. Entonces, Dios nos ha llamado con un propósito y en ese propósito debemos servir. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el plan que Dios tiene con su vida? ¿O cree que solamente al venir a la iglesia, al orar, al leer la Biblia,
al ofrendar, ¿estamos en el propósito de Dios? Por supuesto que sí, como iglesia. Pero ¿para qué Dios realmente lo ha llamado? El apóstol Pablo sabía que iba a ser un canal para extender el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra, para levantar comunidades de fe, iglesias, pastores, líderes, más evangelistas que predicasen el evangelio como él. Había un plan de Dios y en ese plan usted y yo debemos aprender a servir. El apóstol sabía que de una u otra manera él tenía que testificar acerca de Jesús. Y para él, cualquier plataforma le iba a ser útil. Porque a veces esperamos quizás esta plataforma, pero Pablo tenía un barco donde predicar. Un barco para testificar. Que él no andaba como él quería. Como le dijo el Señor a Pedro, antes ibas donde quería, hoy te ceñirá otro. Él sabía que era ceñido por el Señor. Él sabía que estaba diseñado para testificar acerca del nombre de Jesús, del Cristo resucitado y del Dios que le había aparecido en el camino a Damasco. Por eso él dijo, el Dios de quien soy. Él podría haber tirado todos sus rangos delante de ellos. Soy esto, hablo estos idiomas, de aquí provengo. Pero él dijo, no, yo soy de Dios. A Él le pertenezco. Y él testificó con ese mensaje. Y declaró públicamente, en el versículo 25, al decirles ellos, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. ¿Qué confiaba en Dios? De que la palabra que el Señor le había dicho, que era necesario llegar ante el César, los iba a proteger en el camino. Que las pérdidas solamente serían materiales y no físicas, sino que por amor a uno, el Señor los iba a rescatar a todos. Probablemente, entre estas 276 personas, más de alguno quedó la semilla sembrada. Estoy completamente seguro de eso, de que el mensaje fue sembrado en el corazón. Porque, amados hermanos, el único propósito que Dios tiene con nosotros como iglesia es que usted y yo sembremos el evangelio. No se preocupe del crecimiento. El crecimiento, ¿sabe qué lo da? El Señor da el crecimiento. Usted y yo solamente tenemos que servir sembrando. Y un día cosecharemos. Un día nuestros ojos verán que la mies está lista para la siembra. Entonces, a veces se levantarán las tormentas en nuestra vida, pero esas jamás serán suficientes para anular el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Entonces, cuando veamos que las situaciones se ponen complejas, no pensemos que todo está perdido, sino que es una oportunidad para que la manifestación de la gloria maravillosa del Señor comience a ser visible ahora en nuestra vida. Podemos sostenernos en esta verdad de que Dios es fiel, de que Dios es bueno y que para siempre es y será su misericordia. Pero ¿qué nos resta a nosotros en este proceso? Solamente aprender a confiar. Confiemos en el Señor. Nada más nos pide el Señor. Confía en mí. Yo vencí al mundo. Esa es nuestra parte. Lo demás es parte de Dios. Lo demás le corresponde a Dios. Solamente a mí me pide y a usted nos pide. Confiemos en el Señor. Así que, amados hermanos, le pertenecemos al Señor y le servimos al Señor. Entonces, cuando hagamos las cosas, hagámoslas para el Dios de quien somos y a quien servimos. Porque Él se merece lo mejor. Porque Él nos dio lo mejor de Él para nosotros. Nos dio a su Hijo. Descansemos en el Señor. Dejemos que la tormenta pase, que cumpla su ciclo. Porque el propósito de Dios jamás se detendrá. Yo les pregunto ahora, ¿se ha desatado alguna tormenta en su vida en este último tiempo? ¿Se ha desatado alguna tormenta en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, con su círculo de amigos, en su trabajo, en su salud,
en sus emociones, en su alma, en su espíritu? ¿Dónde se ha desatado una tormenta? ¿En su economía? Tengamos paz en medio de la tormenta, porque el Dios de quien soy y a quien sirvo nos salvará de todo peligro. Así que quiero invitarle a que juntos, puestos en pie, le agradezcamos al Señor que Él siempre estará y promete estar con nosotros.